Hola familia, bienvenido a nuestro canal del Oráculo. En este video les voy a hacer una masterclass sobre chamanismo, despejando algunas dudas en relación a qué es el chamanismo, cómo funciona, en qué cree y en otras cosas que me han preguntado sobre el chamanismo. Bien, comencemos. Para comenzar, el chamanismo nos aporta una visión más expandida del mundo. Nos permite interactuar el consciente con el inconsciente, ¿sí? Recordemos que nuestra parte consciente, según todas las investigaciones que ha habido sobre esto, es entre un 3%, los menos optimistas, y los más optimistas dicen que es un 7%. Esto quiere decir que más del 90% de lo que somos trabaja de forma inconsciente. Y el chamanismo nos permite interactuar con esa parte inconsciente mediante las señales, mediante la decodificación de sueños y también obviamente mediante rituales, que es la parte donde nosotros hacemos ciertos pedidos y ciertas partes que tienen que ver con ese diálogo, esa interacción. Por supuesto que hay varias herramientas relacionadas con esto que utilizamos y que tienen que ver con ese diálogo y cada vez entender más qué nos está diciendo sobre todo el inconsciente. Obviamente, entonces de esta manera vamos transformando, vamos teniendo una capacidad de poder incidir en nuestras vidas y en nuestro mundo, ¿sí? Esta es una de las partes más importantes. Como es tan importante, dejaré aquí en las etiquetas algunos videos relacionados con este tema del consciente, el inconsciente, cómo interactuar y algunos tips que les pueden servir para completar esa información y para expandir más a qué me refiero con interactuar, ¿sí? Bien, en base a esto, el chamanismo trabaja mucho en las manifestaciones físicas, en interactuar con esas manifestaciones físicas. ¿Qué quiere decir? Con el vuelo de un pájaro, con el viento, con el sol, la luna, las estrellas, con el brillo de la luz del sol, por ejemplo, con todo lo que nos va pasando vamos interactuando y así es que nosotros nos vamos comunicando con nuestro inconsciente personal y con el inconsciente colectivo, es decir, con el universo, ¿sí? De esta manera, entonces, el chamanismo tiene un tipo de pensamiento que se conoce popularmente como animista, ¿sí? Dentro del cual también está, por supuesto, el panteísmo, ¿sí? Pero el animismo quiere decir que se cree que todo lo que existe está vivo y forma parte de un gran ser, que este ser, entonces, da vida y se manifiesta a través de todas las cosas que vemos, ¿sí? Pero que, por supuesto, estas cosas entonces están vivas y contienen a ese Dios, ¿sí? A ese ser universal, al gran espíritu, como le solemos llamar. Entonces, ¿qué pasa? Al comunicarnos, al ver cómo se mueven las cosas, a ver cómo interactuamos con las cosas, o cómo las cosas interactúan con nosotros, mejor dicho, es donde vamos entendiendo bien cómo es el diálogo que tiene ese gran ser universal con nosotros, cómo también interactúa sobre sí mismo para lograr un equilibrio y muchas otras cosas que nos permiten tener esa visión más amplia que antes decía y nos permite, por supuesto, incidir en nuestro mundo y darnos cuenta que nos está queriendo transmitir el mundo. Tenemos entonces un feedback, un ir y venir de información y energía que podemos aprovechar. Muchas personas me han preguntado si el chamanismo es una religión. Y esto depende de lo que tú consideres que es religión. Porque si tú consideras que religión es reunir al ser humano con el gran espíritu, con el universo, con el entorno, con Dios, como sea que quiera que le llames, sí, ahí podríamos decir que es una religión. Pero claro, muchos tipos de pensamiento filosófico lo serían, ¿verdad? Pero si tú crees que religión es una institución religiosa, como puede ser el catolicismo o puede ser el islam, pues no
no tiene nada que ver con eso, porque no tiene ese tipo de estructura jerárquica. No tiene, por ejemplo, una Meca, no tiene un Vaticano, no tiene un Papa, no tiene esa estructura jerárquica que por encima del sacerdote hay un montón de gente más, y entonces esto hace que no sea para nada igual, ¿sí? También hace que no sea para nada unificado. Los chamanismos son muy diferentes en todas partes del mundo. Ciertamente siguen un patrón, que es este que dije al principio, del animismo, ¿sí? Que es este del panteísmo. Siguen ese patrón de conducta que conlleva el tener ese tipo de creencias, ¿sí? Pero no quiere decir esto que porque tengan similitudes, o sea, tengan un patrón de conducta que sea similar en todos los chamanismos del mundo, esto no quiere decir que sea una organización religiosa del tipo de el Islam o la Iglesia Católica. Por supuesto que no tiene nada que ver. De hecho, son muy diferentes cada uno de los chamanismos del mundo, y hay muchísimos chamanismos diferentes, con lo cual no podemos decir que hay un chamanismo, que hay una cosa que sea chamanismo, ¿sí? Al contrario, a veces, y la mayoría de ellos ni siquiera se llaman chamanismo, en cada lugar se llama de forma diferente. Chamanismo es una forma que tenemos los occidentales de entender a los tipos de cultos que tienen un comportamiento natural, un comportamiento que, como decía antes, es animista, y entonces a ese tipo de comportamiento animista de los cultos, que están por supuesto dirigidos por una persona que es considerada el chamán, pues ahí entonces es que pues se forma lo que sería los cultos chamánicos, ¿sí? Pero también podríamos decir cultos animistas, y sería totalmente igual. Lo que pasa es que se ha pasado de popularizar, en vez de la parte de decir animistas, la parte de decir chamánicos, o cultos chamánicos o chamanistas, ¿sí? Que es la parte de popularización, o sea, es la costumbre de decirlo así, pero realmente cada chamanismo es totalmente diferente, y como digo, el chamán también se llama diferente, todo es totalmente diferente en cada parte del mundo, en cada cultura, porque depende muchísimo de la cultura. Pero en definitiva, el chamán es el médico brujo de un sitio, de un curandero, un sanador, ¿sí? Un sacerdote hechicero de algún tipo de cultura, ¿sí? Puede ser ya una cultura más tribal o una cultura más urbana, porque ya hoy en día, por la globalización, pues el urbanismo ha llegado a todas partes del mundo, y de hecho la cultura se parece cada vez más en más partes del mundo. Pero esto no quiere decir que sea todo exactamente igual, ¿sí? Cada cultura tiene sus diferencias, y esto es lo que pasa simplemente con el chamanismo. Entonces, ¿es religión? Depende de ti lo que tú creas que es religión. Déjame en los comentarios si tú crees que el chamanismo es religión, si crees que no es el chamanismo no es religión, y por qué crees que lo es, y así aportas a este comentario que estoy haciendo, y pues haces crecer también el conocimiento sobre qué es el chamanismo. Siempre, por favor, los comentarios con respeto, con cariño, así como el mismo cariño que yo estoy haciendo estos videos. Bien, continuemos. Otra de las cosas que me han preguntado es si el chamanismo sirve para ganar mucho dinero, porque claro, como algunas cosas se cobran, como los rituales, las iniciaciones y todo eso, si el chamanismo, digamos, es como si fuera un negocio. Y no es así. Nadie se vuelve rico siendo chamán, haciendo chamanismo, así como no se vuelve rico una persona siendo un banda, quimbanda o batuque, siendo sacerdote de estas tradiciones. No se vuelve rico, fundamentalmente porque no estamos financiados por nadie, y por más que cobremos, pues hay muchas cosas para pagar, ¿sí? La vida está cada vez más difícil. Bien, entonces, ¿qué pasa? No, en verdad no se hace por ganar dinero, con todo lo que realmente conlleva, con todo el esfuerzo que conlleva, toda la vocación de servicio que hay que tener para ser sacerdote o chamán de la tribu que sea, o sea, de la parte del mundo que sea, como antes dije, realmente no es
por más dinero que gane una persona, una forma de hacerse rico. No es tan simple, ¿sí? Ahora, sí es una forma de que cada persona logre su abundancia. Y esto es muy diferente al dinero. La abundancia y el dinero no tienen nada que ver, ¿sí? La abundancia tiene que ver con tener salud, la abundancia tiene que ver con tener amor en la vida, tener unas relaciones sanas, ¿sí? La abundancia tiene que ver con sí tener un poco de dinero suficiente para poder vivir bien, para no pasar carencias, pero en realidad no es hacer o acumular dinero o tener muchas riquezas, sino ser abundante en buenas relaciones, o sea, estar bien, ¿sí? Esto es lo que sí que el chamanismo aporta, pero no solo al chamán, sino a cualquier tipo de practicante de chamanismo. Y esto es muy importante porque en las clases que doy, en los cursos, las formaciones que doy, ya sean online o presenciales, porque ahora mismo estamos abriendo una clase, unas preparaciones online, unas formaciones online, no formamos chamanes, ¿sí? Formamos practicantes de chamanismo, aportamos ciertas herramientas para que la persona pueda aplicar en su vida y vivir de esa forma en abundancia, ¿sí? Pueda tener, como decía antes, mejores relaciones interpersonales, pueda beneficiarse económicamente, por supuesto, también, pero también pueda tener más salud y también pueda estar mejor psicológicamente y mejor emocionalmente, es decir, para estar más centrado. Esto también es abundancia, ¿sí? Encarar la vida con alegría, encarar la vida con fortaleza, con voluntad, tener ganas de vivir, tener un objetivo en la vida. Esto es lo que realmente nos aporta el chamanismo. El chamanismo nos ayuda a poder encontrar ciertas cosas en la vida que nos hacen ser más felices, y es así que generamos esa abundancia, ¿sí? Bien, otra cosa que quería comentarles es que el chamanismo tampoco consiste únicamente en hacer rituales o en hacer terapias, tampoco va de esto, ¿sí? El chamanismo realmente es una forma de vida. El chamanismo, como he dicho en otro video que dejaré por aquí, es una forma de vivir la vida, de posicionarte, de estar frente a la vida, de estar parado en el mundo, ¿sí? Y entonces no tiene que ver con hacer rituales, aunque tiene rituales, obviamente, ¿sí? Obviamente que tiene muchísimos rituales, ¿sí? Pero no se trata únicamente de eso, sino que es una forma de pensar. Tampoco se trata de danzar o se trata de hacer otras actividades como puede ser cantar o la percusión. Esto se utiliza, obviamente, pero no son las únicas herramientas que hay, no es que tenga obligatoriamente que hacer eso. Habrá gente, como obviamente tenemos los 4 caminos del chamanismo, pues habrá gente más dedicada a una cosa o a otra, ¿sí? Tenemos entonces el camino del sanador, del vidente, del sabio y del guerrero, y claro, dentro de cada camino habrán un montón de herramientas que la gente pueda tener y habrán especializaciones que la persona pueda llegar a obtener o a abarcar, porque va estudiando, va profundizando en algo, le va gustando y va haciendo eso. Pero esto no quiere decir que solo una de esas personas es chamán, sino que el chamanismo, el practicante de chamanismo podrá hacer todas ellas y especializarse en alguna, obviamente, y así pues irá haciendo sus distintos rituales o sus distintas manifestaciones del chamanismo. Pero en verdad el chamanismo ni siquiera se basa en eso, ¿sí? Es como decía antes, una forma de vivir. Dentro de esto está la gran pregunta que mucha gente hace, y es si el chamanismo mata animales o no mata animales. Bien, esto depende del tipo de chamanismo que sea. He visto muchas personas por ahí en muchos canales de YouTube o en otras redes sociales que hablan de que el chamanismo no tiene nada que ver con matar animales. Y yo realmente les digo, ese chamanismo capaz que no tenga nada que con matar animales, pero muchos otros chamanismos del mundo sí, ¿vale? De hecho, en estas imágenes que estoy mostrando ahora mismo, están viendo como si el chamán no solo está matando animales, sino que también hace como un oráculo con las tripas donde le va a decir a la persona ciertas cosas, ¿vale? Entonces ahí va interpretando todo esto que sale de las tripas de los animales, de las vísceras,
y pues va interpretando. Obviamente la carne se come y obviamente es una ceremonia sagrada donde se trabaja con el espíritu del animal y todo esto, ¿vale? Eso no quiere decir que no se respete el animal o que no se respete el espíritu del animal, que no se tome como un hermano. Lo que pasa es que, como decía antes, es animista y es panteísta. Al final se cree que Dios está en todas las cosas y en nosotros, y la vida y la muerte es interactuar con Dios y es parte de la vida, la muerte. Entonces es algo que todas las vidas están conectadas y no se toma de una forma tan occidental y animalista de ay no, somos todos iguales, porque al final pasa esto de la chica que le muerde un perro y se siente ofendida porque ella es animalista. ¿Cómo es si ella defiende las especies? Pues un animal la va a morder, que ella los defiende, y se sentía toda indignada, que esto lo vi también en un video. Pues no, a ver, todas las vidas son respetables, todas las vidas están conectadas y es parte del proceso de la vida a la muerte, con lo cual lo de matar animales pues tiene que ver con que se tiene que comer la carne. La gente que normalmente come carne, que es la mayoría de la gente del mundo, pues entonces esos animales hay que matarlos. Y qué mejor que matarlos dentro de algún tipo de ritual sagrado, que además ese animal está cumpliendo otro tipo de función. Pues así es el punto de vista del chamanismo en general con respecto a los animales, ¿sí? No es algo que se tome tan moderno como se pretende hacer en algunos chamanismos, que se habla de que ay, no se hace nada con animales o tal. Sí se suele hacer, y esos son la mayoría de los chamanismos, ¿sí? Hay que tener en cuenta esto. Muchísimos de los chamanismos tienen que ver con matar animales, ¿vale? No solamente los chamanismos que son de matriz afro, ¿sí? Hay muchísimos chamanismos en el mundo que utilizan animales. De hecho, yo diría que son la mayoría. ¿Que hay unos pocos que no lo usan? Sí, hay unos pocos que no lo usan. Pero la mayoría, pues sí usan animales en sus trabajos, ¿sí? Sí usan animales, de hecho, cuando se hacen unos rituales para poder cazar el animal. Eso ya es que el chamanismo está usando el animal, ¿sí? Pues bueno, hay muchas formas de esto. Bien, otra corriente de pensamiento que hay sobre esto mismo es que el chamanismo es usar plantas sagradas, psicotrópicos, y nada tiene que ver con esto, en verdad. ¿Que se usan, que hay chamanismos que usan psicotrópicos? Sí, por supuesto que sí. Hay muchos chamanismos que usan ayahuasca, otros que usan pues el sapo, y ahí hay muchos tipos de plantas como el San Pedro que se utilizan. Sí, hay un montón. Pero no es esta la base del chamanismo, ¿sí? De hecho, hay muchos más chamanismos que no usan plantas de este tipo, del tipo psicotrópicas, que no quiere decir que no usen plantas, ¿sí? Hay plantas medicinales que sirven para curar muchas otras cosas y no son psicotrópicas, no tienen nada que ver con los alucinógenos, ¿sí? Y que sí se usan, obviamente, ¿sí? Hay plantas que se usan para curar heridas, para el estómago, para el dolor de cabeza, hay plantas que se usan de una parte energética para hacer baños de descarga, pero no tiene nada que ver con usar las plantas que se llaman plantas sagradas y que normalmente tienen la connotación de ser alucinógenas, ¿sí? Como decía, como la ayahuasca. No tiene nada que ver con esto, ¿sí? ¿Que se usa? Vuelvo a repetir, sí, se usa. En algunos chamanismos se usa, en muchos chamanismos se usa, pero no es la base, no son la mayoría ni siquiera, y no es la base del chamanismo en sí mismo, ¿vale? El chamanismo en sí mismo es lo que decía antes, es una forma de posicionarse en el mundo, es una forma de entender y ver el mundo. Y esta es la base fundamental, y es justamente lo que estoy hablando en esta masterclass. Cómo es esa visión del mundo, cómo es y en qué cree el chamanismo, para que realmente puedan tener una visión más objetiva, más global y más clara de lo que es el chamanismo. Otros piensan que el chamanismo es usar el pelo largo, o barba, o tener un aspecto determinado todo el día, ¿no? Andar todo el día vestido de chamán,
o usar algún tipo de palo, de bastón de poder, o usar ciertas cosas. No, es que el chamanismo no tiene que ver con nada que sea externo. Sí, si te gusta llevar el pelo largo o si lo requiere por alguna cosa particular y personal, sí. Pero no tiene que ver con que todos los que practiquen chamanismo tengan que llevar este tipo de look, o que los mismos chamanes tengan que ser de una manera determinada. Puede ser una persona, un chamán de pelo corto o sin pelo, de pelo largo, con barba o sin barba, puede ser mujer o hombre, y la ropa no tiene nada que ver, ¿sí? El color de la ropa tampoco. Yo me he visto de blanco porque los videos los suelo hacer con color blanco o color negro, pero nada más, no tiene nada que ver con la ropa ser chamán, ¿sí? Como se dice, la ropa no hace al monje, ¿sí? Entonces, la parte de afuera no tiene nada que ver. Ser chamán es algo que tiene que ver con lo que la persona lleva dentro, así como lo mismo ser practicante de chamanismo, que son dos cosas diferentes, ¿sí? Ser chamán y ser practicante de chamanismo son cosas totalmente diferentes. Tampoco una persona que practique chamanismo significa que va a ser chamán algún día. No va por ahí, ¿sí? El practicar chamanismo no tiene que ver con tener una formación que algún día derivará en que la persona será un chamán. No es para esto que la persona practica chamanismo, ¿sí? Una persona se vuelve chamán por una vocación de servicio, una persona se vuelve chamán porque realmente tiene una dedicación, le aporta un tiempo al chamanismo y lo siente de dentro que se tiene que dedicar a ello, y luego el maestro o la maestra pues le hará chamán, ¿sí? Hará los rituales necesarios para que esa persona pueda entrenarse como chamán, hará todo un proceso que le llevará a ser chamán. Entonces esto tiene que ver con la vida de la propia persona y con el destino de la propia persona. No tiene que ver ni siquiera a veces con las ganas de la persona. A veces la persona dice, no, yo quiero ser sacerdote, chamán, quiero ser jefe de umbanda, tata de quimbanda, o quiero ser padre santo, o alorillá y alorillá, o lo que sea. No es tan fácil, no es solo tomar una decisión de ese tipo, ¿sí? Luego la vida te tiene que llevar hacia ahí, ¿vale? No es algo que nosotros tomamos la decisión y ya está. Es parte de la interacción esta que decía antes con la naturaleza, con el entorno, con el gran ser universal, con el universo, que nos va a decir mediante las cosas que nos van pasando en la vida si ese es el camino o simplemente no lo es, y tenemos que ser practicantes, porque que te guste el chamanismo, sea cual sea el chamanismo que hagas, no significa que tengas que ser chamán. Tú puedes ser un practicante de chamanismo más. Puedes saber un montón de técnicas terapéuticas, puedes saber un montón de cosas y serás un practicante de chamanismo. No tienes por qué ser chamán. Ser chamán es otra cosa, o sea, son dos caminos totalmente diferentes y ninguno es mejor que el otro. Todos están aportando al mundo algo importante. Una persona, si tiene un trabajo que le requiere un montón de tiempo, un montón de esfuerzo y un montón de dedicación en su vida, pues no se puede meter a chamán, ¿sí? Por ejemplo, vamos a decir un doctor o un abogado o alguien, porque tiene una vida aparte de su trabajo. Entonces, esta persona tomará el chamanismo como parte de su desenvolvimiento espiritual, como parte de su crecimiento personal y como un acompañamiento, un aporte a la vida que lleva. Pero entonces será un practicante de chamanismo, ¿sí? No va a ser un chamán. El chamán es la persona que se dedica a eso pura y exclusivamente, ¿sí? Que puede haber chamanes que también trabajen y también sean chamanes, también existe, por supuesto que existe, ¿sí? No voy a negar que eso existe, pues sería mentir, como lo que antes decía de los animales, la gente que miente diciendo que el chamanismo no mata animales. Entonces, no voy a mentir. Realmente hay mucha gente que también tiene sus trabajos y pues se dedica al chamanismo de forma de que es un chamán. También existe esto. Pero, claro,
Esto le requiere a la persona más todavía esfuerzo porque realmente requiere una dedicación constante y diaria y a veces tiene que dejar de lado muchas veces a su familia, muchas cosas de su vida que hay que ver si la persona realmente está dispuesta a hacer. Pero desde ya le digo que con todo lo que tiene que hacer un chamán, con todo lo que tiene que hacer un dirigente espiritual, es muy difícil hacer las dos cosas, es decir, llevar una vida laboral con todo lo que eso requiere y ser chamán, que es otro tipo de vida laboral. No tiene por qué no considerarse eso un trabajo. Para mí sí lo es, para mí es totalmente un trabajo como puede ser cualquier otro, ¿vale? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta con respecto a esto, que los chamanes no evangelizan. Nadie va a golpearle la puerta a otra persona a decirle, hola, ¿quieres conocer la palabra del chamanismo? No, nadie va a hacer esto. Esto no tiene nada que ver con el chamanismo, ¿sí? Entonces, cuando una persona es un chamán, tampoco se tiene por qué mostrar o es practicante de chamanismo. No va por ahí diciendo, yo soy practicante de chamanismo, ¿te quieres convertir en el chamanismo? No, precisamente lo que hacemos es casi diría lo contrario. Porque en lo que es el chamanismo tenemos tres tipos de personas. El chamán, el practicante de chamanismo y la tribu que será la comunidad que rodea a los practicantes de chamanismo, que es la sociedad en sí misma, la cual puede venir como a atenderse, como digamos como un cliente, como alguien que viene buscando un servicio y se le hace algún tipo de ritual o terapia, y entonces pues la persona se le atiende, se le arregla eso que se le tenga que arreglar o se le ayuda a lo que se le tenga que ayudar y pues listo el tema. Entonces, no es que cada persona que venga le vamos a decir, tienes que practicar chamanismo. No, muy por el contrario. Sí le vamos a decir de repente, tienes que llevar una vida más espiritual, observa esto, observa aquello, observa lo otro, tienes que ir aprendiendo a ver el mundo de esta manera. Le vamos guiando porque eso es la parte de coach espiritual. Pero no tiene nada que ver esto con decir que la persona tiene que ni siquiera practicar chamanismo. No, nada que ver, ¿sí? Y esto viene relacionado con lo que decía antes, ¿sí? Ser un chamán es una tarea muy ardua. Incluso practicar chamanismo requiere mucho de la persona. El solo practicar chamanismo hay que estar ahí los días que tiene que ser y a veces cae a mitad de semana. Muchas veces se va mal dormido al trabajo. Muchas veces tenemos que dejar cosas de la familia de lado. Claro que respetamos siempre, el chamanismo respeta a las personas y a su vida cotidiana, pero a veces pues se requiere de que hay que estar porque no hay la suficiente gente o por lo que sea, o porque es una fiesta muy importante y bueno, hay que dejar a veces un poco las cosas que nos gustaría hacer de lado un día y ir a la parte de hacer chamanismo. Es el pequeño sacrificio que hay que hacer, ¿sí? Sacrificios siempre se hacen en la vida por todo y esto es una de las cosas súper importantes que también se debe aprender cuando uno practica el chamanismo, pero también en la vida. El sacrificio, como tiene que ver con estudiar, por ejemplo, para sacarte una carrera, pues también eso es un sacrificio. Así que la vida tiene muchos sacrificios y los sacrificios luego nos dan un buen resultado. Entonces, esta es la parte súper importante que tiene que ver con la persona que vaya a practicar chamanismo y sobre todo el que vaya a ser un chamán, obviamente. Bien, pero entonces si hay tanto sacrificio, ¿para qué sirve todo esto? Bien, esta es una parte súper importante. El chamanismo es como aprender a leer o como aprender a sumar y restar y multiplicar. Al final, luego tú puedes aprender muchas cosas a través de la lectura o puedes utilizar las matemáticas para un montón de cosas en tu vida y te aporta mucho. Pues el chamanismo es exactamente igual. Uno aprende ciertas cosas que luego aplica en su vida. Esta es la parte súper importante de lo que tiene que ver
con las herramientas del chamanismo y la visión del chamanismo, ¿sí? Las creencias, cómo el chamanismo, decía, cambia o modifica o ayuda a ver el mundo de una forma determinada, mucho mejor y con muchas más herramientas para ser más asertivos en la vida. Al final esto es súper importante porque nos ayuda de esa manera el chamanismo a aprender a interpretar, por ejemplo, las señales, poder responder bien a ellas, nos ayuda a poder hacer ciertos rituales energéticos cuando estamos mal por algún motivo, y nos ayuda incluso a ayudar a nuestra familia o a algún amigo, y entonces, claro, son un montón de herramientas súper positivas, y es por eso que merece la pena el sacrificio. Bien, recopilemos un poco entonces. Primero, el chamanismo no tiene forma, en todo el mundo se tiene diferentes aspectos, se hace de diferentes formas, se creen diferentes cosas. Luego también tenemos que practicar chamanismo, no es una formación para ser chamanes, entonces da como consecuencia que ser chamán se nace, no se hace, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ser una vocación de servicio que viene de la persona. No quiere decir que la persona tenga que salir con una marca especial y eso le hace ser chamán o gran brujo. No es tan así. Sí que tiene que ver mucho con la voluntad de la persona, pero también tiene que ver con algunas condiciones que tiene la persona y que tendrá que desarrollar con el tiempo. Es decir, es una combinación de dos cosas. Una cosa con la que se nace, que es la vocación de servicio y ciertas percepciones extrasensoriales, es decir, un chamán obviamente tiene que ser medium, tiene que tener una conexión espiritual muy importante, pero además obviamente también tiene que tener una formación. Sin la formación tampoco se logra ser chamán. Pero esto no quiere decir que la formación sea para ser chamán, ¿sí? De hecho, ni nosotros ni casi ningún chamán podría decir que forma chamanes. Formamos practicantes de chamanismo, ¿sí? Lo cual hará que la persona viva de una manera distinta su vida, mucho mejor y mucho más plena. Para ser chamán entonces tienes que dedicarte a ello por entero, tiene que ser el chamanismo tu vida, ¿sí? Nosotros ahora vamos a hacer, por ejemplo, un curso, como decía antes, un curso de chamanismo que va a tener dos partes, una parte presencial y una parte online. Entonces, evidentemente, la persona que se vaya a formar como chamán, que capaz que hay dentro de las personas que participen en el curso alguno, pues evidentemente tendrá que hacer la parte teórica, que puede ser dentro de los videos, y tendrá que hacer la parte práctica. Con la parte teórica no es suficiente, ¿sí? Que es un poco esto que decía antes de las capacidades que trae la persona y las que tiene que desarrollar. Entonces tiene que desarrollar una parte teórica y una parte práctica. En nuestro curso que vamos a hacer de introducción al chamanismo, dentro de la página Chamanismo Ancestral, que es donde tenemos el curso, tenemos una fase de videos, una parte de video y otra parte que tiene que ver justamente con la parte práctica. Y la persona pues que quiera ser chamán, pues evidentemente tendrá que hacer las dos partes, ¿sí? Una persona que haga solo la parte teórica de ver los videos y todo eso, pues podrá practicar en otro lado. Sí le servirá a gente que practique en otro lado, pero no le servirá obviamente a una persona que solamente vea los videos, ¿sí? Necesitamos la parte teórica y la parte práctica, ¿sí? Dentro de este curso entonces aprenderemos mucho sobre los animales de poder. Aprendemos obviamente sobre Umbanda, Quimbanda y Batuque, sobre los 4 caminos del chamán, sobre los espíritus de la naturaleza, los espíritus humanos y los espíritus encantados, así como también sobre los espíritus elementales, ¿sí? Hay muchas temáticas que está dentro de ese curso, de la parte teórica, de esos videos que digo, y pues ahí se aprenderán muchísimas cosas que después es importante que la persona aplique, ya sea dentro de su vida como en lo que tiene que ver con su espiritualidad. Aquí tenemos que separar dos partes dentro de la enseñanza, lo que es doctrina y lo que es curso. La doctrina es una forma de enseñanza que suele ser gratuita en casi el 90% de los casos.
yo no he visto mucha gente que haga doctrina y la cobre, porque tiene que ver con el funcionamiento interno de la casa. Tiene que ver con dónde se saluda, cómo se saluda y todo eso. Ya haré otro video solamente relacionado sobre esta parte de la diferencia entre doctrina y la diferencia entre formación, ¿sí? Que tiene que ver más con de repente las terapias y tiene más que ver con otro tipo de cosas, lo que es la formación del tipo curso, y que no es igual a lo que es la doctrina, que es la enseñanza propia de la casa o del linaje, ¿sí? Bien, aquí lo importante no es solamente aprender la información, sino también practicarla en la vida cotidiana, ¿sí? Muchas personas me han preguntado, ¿cualquiera puede hacer chamanismo? Sí, obviamente cualquiera puede hacer chamanismo, ¿sí? Porque al contrario, es algo súper bueno. Lo que pasa es que hay que tener cierto mínimo de dedicación, mínimo de esfuerzo, como decía antes. Realmente es una forma de vida, con lo cual hay que hacer estos cambios en la vida, ¿sí? Si no, no vale la pena hacer el chamanismo. El chamanismo realmente tiene que ser un proceso de transformación, tanto interior como exterior. Y como decía antes, no tiene que ver con el cambio de la ropa o del pelo, sino cambiar la forma de vida a una forma de vida más sana, una forma de vida más sostenible, ¿sí? Ese es el cambio realmente que buscamos con el chamanismo y con la práctica del chamanismo, sobre todo, estar bien interiormente y vivir una vida más sana, saludable, equilibrada y abundante. Otra de las preguntas que me han hecho es si el chamanismo tiene algún tipo de Biblia, de libro o así. En verdad no, el chamanismo tiene como libro la propia naturaleza, como directrices las propias reglas de la naturaleza. No vayas por ahí que te va a picar una víbora, o cuidado con el león, ¿vale? Eso es como mucho más básico y tiene que ver con prestar atención al mismo flujo de la naturaleza, a la misma vida y cómo la vida se va dando y cómo en la vida existen ciertas cosas de las cuales nos tenemos que aprovechar y otras de las cuales nos tenemos que proteger, defender o estar alerta para que no nos dañen, ¿sí? Entonces, básicamente tiene que ver con esto, tiene que ver con que nosotros vamos a ver a las leyes naturales, vamos a ver las leyes cósmicas y los principios cósmicos. Nos vamos a basar en esto para poder entender mejor el mundo y fluir con él. Pero también eso acompañado de una vida totalmente natural, totalmente digamos, mundana, ¿sí? Es decir, uno pues tiene pareja, tiene hijos, estudia y trabaja y vive de una forma determinada, ¿sí? Porque, a ver, ser chamán no significa que no hagamos muchas cosas, tenemos muchos proyectos dentro del chamanismo, ¿sí? Como el curso este que yo decía antes, o otros proyectos que tenemos que llevamos adelante, y pues evidentemente eso hace que haya todo un trabajo detrás, obviamente, ¿sí? Por eso digo, realmente el tipo de vida que lleva un chamán no es una vida como de un monje tibetano o un monje de Shaolin que vive en un monasterio, ¿sí? No es una vida de reclusión, al contrario, estamos totalmente inmersos en la sociedad y vivimos una vida totalmente normal y corriente como se vive en la sociedad, como cualquier otro hijo de vecino, ¿sí? Lo que pasa es que aplicamos ciertas cosas en nuestra vida que nos aportan un crecimiento personal y una forma de vivir más espiritual. Dentro de esa forma de vida más espiritual está el tener un contacto con el animal de poder, tener un contacto con el espíritu de las plantas, del bosque, tener un contacto con la propia energía de la vida, y eso nos hace muchas veces sanar. Claro que las técnicas del chamanismo, ya sea de un practicante de chamanismo como del propio chamán, nos van a ayudar, sí, pero no sanamos a nadie. Realmente la que se sana es la propia persona. Lo que hacemos es activar la sanación en la persona y entonces la persona realmente se va a curar. Eso requiere obviamente un esfuerzo de la persona, ¿sí? Entonces esto a veces no todos están dispuestos a cambiar cosas de su vida y por eso mismo es que no ven
ciertos resultados, ¿sí? Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque con el paso del tiempo a veces la gente se decepciona un poco porque con unas personas funciona muy bien y con otras no, y no entienden por qué hay esa diferencia. Y lamentablemente esa diferencia tiene que ver con la otra persona, no con el ritual que se esté haciendo, con la terapia, ¿sí? Para que haya una sanación tiene que haber un cambio, y ese es el cambio que tiene que hacer la propia persona que tiene que sanar. Porque cualquier tipo de desequilibrio viene del tipo de vida que se está viviendo, y esta es la piedra angular del chamanismo, el tipo de vida que se vive, que es, como decía, más sano y que nos acerca a también estar más años y llegar a durar más años, a la longevidad, de una forma saludable también. Bien, este video lo dejaré por aquí, espero que te haya gustado, espero que te haya servido. Si es así, dale a me gusta. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y que le des a la campanita para recibir las notificaciones de todos los videos que vamos subiendo cada semana. Y por supuesto, como dije antes, de dejar los comentarios, de compartir esto también con quien creas que le puede ayudar y le puede servir para ayudarle a crecer en la vida, a entender mejor el chamanismo. Sin más, muchas gracias, Ashe Alafia, y nos vemos en próximos videos.